Para poder responder a la primera pregunta debemos entrar en el siglo XX. En 1968 hasta 1975, Juan Velasco Alvarado estuvo en el gobierno del Perú. Sin embargo, su gobierno fue muy militarista y dictador. Después, en 1975, tras el golpe de estado de Francisco Bermúdez, se encontró con muchos problemas en Perú. Crisis económica, la inflación había subido bastante, e incluso el desempleo había subido también. Y claro, las protestas sociales habían incrementado mucho y sobre todo estaban en incremento. Entonces, 2 años después de su gobierno, en el año 1977, crea el plan Tupac Amaru. Con este plan tenía como objetivo invocar a todos a una asamblea para realizar la nueva constituyente política democrática. 2 años después, en el año 1979, el ganador fue el partido del APRA y bajo representación de Aya de la Torre, dio nuevos cambios en el partido que harían una diferencia desde ese momento hasta la actualidad. Fueron dos. Uno de ellos fue que toda persona analfabeta sería considerada ciudadana y que además el plazo de gobierno pasó de 6 años a una reducción de 1 año, siendo en total 5 años, algo que se llevó a cabo hasta la actualidad en los gobiernos. La transición hacia la democracia ocurrió debido a una grave crisis económica y social, con alta inflación y desempleo. La presión internacional y las protestas de movimientos sociales y sindicales exigieron cambios. El poder del régimen militar se debilitó por la represión y violaciones de derechos humanos, llevando a acuerdos para elecciones libres y la restauración de instituciones democráticas. La sociedad civil, incluidas la ONG y la Iglesia, ayudó a facilitar el diálogo y la reconciliación, creando un ambiente favorable para un sistema político más democrático y participativo. En los años 80, el sistema democrático peruano estuvo marcado por la implementación de un modelo económico de libre mercado bajo la dirección del primer ministro Manuel Ulloa, buscando mejorar la conducción económica del país. Además, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, un grupo insurgente de orientación maoísta, comenzó a llevar a cabo acciones violentas y antihumanitarias con el objetivo de derrocar el gobierno y establecer un régimen comunista. Sus actividades se caracterizan por ataques terroristas, asesinatos y sabotajes, causando gran inestabilidad en el país. Frente a la amenaza de Sendero Luminoso, el Estado peruano, bajo el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, tomó medidas drásticas. Se declaró el estado de emergencia en varias zonas y se otorgó al ejército el mandato de combatir al grupo insurgente. Esta militarización de la respuesta estatal incluyó operativos intensivos y una presencia militar significativa en las áreas. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde, 1980 y 1985, reformas políticas y sociales, nueva constitución. Durante su mandato se promulgó una nueva constitución en 1980, buscando modernizar y democratizar el país. Amnistía. Se perdonó a varias personas políticas que habían sido encarceladas durante el régimen militar anterior. Devolución de medios de comunicación. Los medios de comunicación que habían sido expropiados por el gobierno militar fueron devueltos a sus propietarios. Conflictos internos. Divisiones en Acción Popular. Dentro de su partido, Acción Popular, surgieron disputas y peleas entre diferentes facciones, lo que debilitó su cohesión y efectividad. Crisis de seguridad y económica. Violencia de Sendero Luminoso. El grupo terrorista Sendero Luminoso comenzó su campaña de violencia en 1980, desestabilizando varias regiones del país y provocando una grave crisis de seguridad. Problemas económicos. La economía peruana sufrió significativamente debido a la caída de los precios de las materias primas y una alta inflación, lo que llevó a una crisis económica generalizada. El primer gobierno de Alan García, que se dio en los años de 1985 y 1990, se caracteriza por ser un periodo de profunda crisis. La hiperinflación, que llegó a un pico de 3.398,6% en el año de 1989, empobreció a la población y generó una grave crisis social. A esta crisis se le suma la violencia causada por el terrorismo, principalmente por parte de Sendero Luminoso, que realizaron atentados y masacres, convirtiendo el día a día de los peruanos en un clima de miedo e inseguridad.
En respuesta a la crisis, el gobierno implementó medidas económicas, como la devaluación del sol peruano, el control de los precios y los salarios, y también realizaron la nacionalización de empresas. También se llevó a cabo una estrategia contrainsurgente para combatir el terrorismo, que incluía la militarización del país y la creación de patrullas civiles. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron suficientes para combatir la crisis ni la violencia. El gobierno de Alan García dejó un Perú devastado, con una economía en ruinas y una sociedad marcada por el trauma de la violencia. Y en general, el gobierno de Alan García fue un periodo oscuro de la historia del Perú, caracterizada por la hiperinflación, la violencia causada por el terrorismo y la inestabilidad política. Durante el gobierno de Alan García Pérez, 1985 al 1990, se implementaron medidas iniciales que incluyen la lucha contra la corrupción, la reorganización política y políticas económicas para controlar la deuda externa. Sin embargo, el país experimentó una grave crisis económica, caracterizada por una hiperinflación y una caída significativa en la economía a partir de 1988.